Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente a la asignatura de antenas y líneas de transmisión. Soy Ricardo Benavides, su docente de esta asignatura para el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas, curso Fundamentación en Comunicaciones Aeronáuticas fase 1. En esta segunda entrega vamos a hablar de los parámetros en las antenas. Eh, los parámetros en las antenas son un factor importante a la hora de escoger o diseñar una antena para un sistema de comunicaciones independientemente de su aplicación. Por esa razón es importante conocerlos, saber de qué manera inciden en el funcionamiento de las antenas y reconocer algunos aspectos fundamentales que tiene cada uno de ellos. En esta presentación pues vamos a verlos de una manera muy rápida. Ustedes pueden soportarse por el material, por las referencias bibliográficas que van a encontrar en el aula virtual para profundizar un poco más en el tema y complementar la presentación actual. Para empezar, pues necesariamente debemos hacer una definición de lo que es una antena, ¿sí? Eh, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, define una antena como una parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. En otras palabras, podemos decir que una antena es un transductor que está transformando una energía para convertirla en otra forma de energía. La estamos pasando de una señal de una onda electromagnética, que es la que está recibiendo, y la transforma en una onda o una señal eléctrica, que es la que posteriormente va a ser procesada, demodulada y mm, pues llegar a su punto final. Si estamos hablando del caso de la recepción, en el caso de la transmisión el proceso es análogo, de manera inversa. Esa sería una definición básica de lo que es una antena. Hablando ya específicamente de los parámetros de la antena, entonces vamos a irlos mencionando, vamos a irlos enumerando. El primer parámetro, desde mi punto de vista, uno de los más importantes, es el parámetro de la impedancia. La impedancia la podríamos conocer, según la ley de Ohm, como una relación entre el voltaje y la corriente. Sería un cálculo análogo al de la resistencia. Sin embargo, la impedancia es un parámetro que, a diferencia de la resistencia, maneja dos magnitudes, una real y una imaginaria, por eso se llama un valor complejo. Dentro de la parte real pues estaría el elemento resistivo que tiene la antena, y dentro de la parte imaginaria pues estaríamos hablando de los elementos reactivos. Llámense elementos reactivos de características capacitivas o de características inductivas. La resistencia en una antena pues es la suma de las resistencias de radiación y la resistencia de las pérdidas, o sea, todos los elementos o todos los componentes resistivos que puede llegar a tener esa antena. Y desde aquí o a partir de este concepto pues se habla de resonancia cuando el valor reactivo se anula, es decir, el valor de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva es cero. Entonces el elemento, en este caso la antena, se considerará en resonancia donde la reactancia capacitiva es igual a cero. La impedancia, pues, en un sistema de comunicaciones para una antena es supremamente importante, ya que debido a un buen acople de impedancias en mi sistema de comunicaciones entre el transmisor o el receptor, la línea de transmisión y la misma carga, que en este caso es la antena, un buen acople de impedancias garantiza radiar la máxima potencia posible. Más adelante, pues, y en el desarrollo del curso, ustedes se darán cuenta que hay unos cálculos para poder determinar la máxima transferencia posible de potencia en función de valores de impedancia.
La antena y el transmisor se deben adaptar para obtener una máxima transferencia de potencia posible. En términos generales, como les había comentado, entonces aquí en la parte de abajo vamos a encontrar una representación de una cantidad compleja, específicamente hablando de la resistencia, perdón, de la impedancia, donde vamos a tener un valor resistivo y un valor reactivo de características imaginarias, más o menos Jx sub L si es inductivo, X sub C si es capacitivo. Bien, aquí en esta gráfica vamos a encontrar cómo sería la disposición de la impedancia en un sistema de comunicaciones, tomando como referencia, en este caso tenemos la línea de transmisión. Más adelante vamos a ver que se representa con Z sub 0 la impedancia característica y adicionalmente la impedancia de carga que nos está suministrando la antena. ¿Sí? Podemos tener una antena que sea de valores complejos, donde vamos a tener, como ya les había dicho, resistivos, reactivos, o resonante donde X es 0. Aquí tenemos un sistema completo donde vamos a tener impedancia del transmisor, impedancia de la línea de transmisión y por último impedancia de la antena, que sería Z sub L. De esta manera se distribuirían las impedancias en un sistema de comunicaciones acoplado o vinculando una antena. Este parámetro pues obviamente para todas las antenas es aplicable y es supremamente importante. El siguiente parámetro es la intensidad de radiación. La intensidad de radiación se denomina como una característica fundamental donde la antena debe tener una capacidad para radiar en una dirección y concentrar la energía en ciertas direcciones. Esta intensidad de radiación pues básicamente es qué tanta radiación o qué tanta potencia está en función de un ángulo determinado. Esta posición angular pues va a estar dada por, si lo vemos en tres ejes en coordenadas esféricas, donde vamos a tener un radio, que es la distancia de esta esfera, y dos ángulos θ y φ que me van a dar una ubicación en tres espacios, en tres dimensiones, y esa va a ser el valor obtenido de ese en función de la potencia, pues me va a dar la intensidad de radiación, ¿sí? Entonces, digamos que aquí podemos determinar esta intensidad de radiación en función de unas coordenadas esféricas. Vamos a mirar qué tanta intensidad o qué tanta radiación tiene una antena en una dirección específica. Generalmente se toma como referencia una esfera que es un radiador isotrópico, o sea, una antena isotrópica que es una antena ideal que transmite o que tiene la capacidad teórica de proporcionar la potencia de igual magnitud en todas las direcciones. Entonces se toma la referencia de ese transmisor isotrópico en función de la antena que vamos a analizar en ese momento y podemos determinar la intensidad de radiación. El siguiente parámetro es el diagrama de radiación. Un diagrama de radiación pues es una representación gráfica de las características o las propiedades de radiación de esa antena, tanto en transmisión como en recepción, y se puede representar de diferentes maneras, como lo estamos viendo aquí en la presentación. En la parte de arriba lo podemos ver en tres dimensiones. Si hablamos en términos de coordenadas, serían igualmente coordenadas esféricas. Aquí abajo vamos a tener dos dimensiones en coordenadas polares o dos dimensiones en coordenadas cartesianas. Cabe resaltar en el diagrama de radiación que en la mayoría de los casos esta representación de radiación en una antena se toma a partir del campo magnético que genera esa antena a la hora de funcionar. Sin embargo, este diagrama de radiación puede ser tomado a partir del campo eléctrico o del campo magnético. Sin embargo, y les reitero, la mayoría de los casos se maneja con el campo magnético. Este parámetro pues es supremamente importante a la hora de mirar cuál sería la aplicación de una antena en función de su directividad. Si es una antena unidireccional, nos va a permitir mirar si
la antena que tenemos o que vamos a escoger es apropiada para lo que requerimos. Aquí pues vamos a encontrar los diferentes parámetros o los diferentes elementos que vamos a encontrar en un diagrama de radiación. Están los lóbulos que representan intensidad de potencia, que sería el lóbulo principal, lóbulos laterales, ¿sí?, que son puntos de concentración de energía de menor potencia, lóbulos secundarios y en esta gráfica no lo vemos, pero sí podemos ver lóbulos posteriores que tenemos, por ejemplo, aquí en esta gráfica. Adicionalmente, pues podemos determinar un ancho de banda donde vamos a encontrar que la antena en este ancho de banda pues va a funcionar de una manera más óptima dentro de este rango de frecuencias, y pues eso es importante, ya que a partir de eso podemos definir en qué frecuencias vamos a poner a trabajar esa antena. Otro parámetro es la directividad. La directividad pues es una relación entre la intensidad de radiación, el parámetro que vimos anteriormente, en una distancia dada, y la intensidad de radiación que tendría a esa misma distancia una antena isotrópica que radia a la misma potencia. Entonces la directividad se define a partir de esta relación y pues permite definir qué tanto o qué poco directiva es una antena. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para el caso de un enlace de microondas de punto a punto, vamos a necesitar una antena que sea más directiva que, por ejemplo, una transmisión de VHF, por ejemplo, VHF aeronáutico para transmitir voz, donde muy probablemente vamos a tener una antena que sea de características omnidireccionales, no tan directiva. Entonces, otro parámetro importante en el funcionamiento de las antenas. Siguiente parámetro, bueno, aquí tenemos una representación matemática del cómo podríamos determinar la directividad. Esto pues queda como sugerencia si quieren profundizar en el tema. Cabe resaltar que el concepto matemático y el desarrollo matemático a veces del tema de antenas a veces es un poco denso. Sin embargo, pues para el propósito que tenemos en este curso, pues no vamos a profundizar. Sin embargo, ustedes pues tienen la libertad de complementar y de profundizar más en el tema. Aquí tenemos desarrollo de integrales dobles, por ejemplo, para determinar potencia de radiación, directividad, etcétera. Siguiente parámetro, la ganancia, otro parámetro importante dentro del funcionamiento de las antenas. La ganancia pues se da a partir de dos elementos, que es uno, este N sub R, que es la eficiencia de la antena, y dos, multiplicado o producto de la directividad. Entonces, la ganancia como tal pues es un valor que se va a dar en función de los dBs, ¿sí? Generalmente lo vamos a dar en función de dBis, o sea, en relación a una antena isotrópica. Y dice que su definición es semejante, pero la comparación no se establece con la potencia radiada, sino con la entregada a la antena. De esta forma se permite tener en cuenta las posibles pérdidas en la antena, ya que no toda la potencia es entregada. Efectivamente, en la mayoría de los casos así será. La radiación que yo voy a recibir, la potencia que va a recibir la antena, no es completamente la que va a ser transmitida. A partir de esto pues se genera esta relación entre la potencia radiada y la potencia entregada, que me va a dar la eficiencia de la antena. Esto pues, como podrán darse cuenta, me va a dar un valor adimensional multiplicado por la directividad, que es el parámetro que vimos anteriormente, para darnos finalmente la ganancia en la antena. Siguiente parámetro, la polarización. Ya en la presentación anterior, en presentaciones anteriores hemos hablado de esta. Sin embargo, pues específicamente para el caso de las antenas es un parámetro fundamental. La polarización pues básicamente se refiere a a la traza o a la dirección que tiene el campo eléctrico en una determinada ubicación de la antena en función del tiempo. Nosotros podemos tener la distribución del campo eléctrico en polarización vertical, quiere decir que la antena está ubicada verticalmente,
Si el campo eléctrico es horizontal, podemos decir que tenemos polarización horizontal, o también encontramos polarización circular, bien sea a la derecha o a la izquierda, y a partir de eso podrían existir algunas variaciones en cuanto a la polarización. Hay que tener en cuenta que si yo estoy transmitiendo en una antena con polarización vertical, a la parte de recepción es importante, es fundamental que la antena tenga características de polarización vertical para obtener una mejor recepción. Si yo transmito horizontalmente, debo recibir horizontalmente. Este parámetro es un criterio importante para tener en cuenta a la hora de hacer nuestro enlace de comunicaciones con el trabajo con antenas. El siguiente parámetro es el ancho de banda. Ya lo habíamos mencionado dentro del diagrama de radiación. El ancho de banda pues básicamente es el rango de frecuencia a los cuales los parámetros de la antena son similares a los que tendría si operara en la frecuencia central. ¿Qué significa esto? Las antenas se pueden diseñar bajo una frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte es netamente de diseño. Digamos que podemos hablar de la frecuencia de corte de este valor que tenemos acá, pero resultaría absurdo, resultaría muy complejo que cada antena trabaje específicamente a una frecuencia. Por esa razón existe el ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda me va a permitir a mí, al usuario, escoger una banda de frecuencias en las cuales esa antena pues va a trabajar con estos parámetros de manera adecuada. Entonces, en las características de ancho de banda le permiten trabajar dentro de un rango de frecuencias de una manera adecuada con una misma antena, donde todos los parámetros que acabamos de ver van a funcionar con características similares a la frecuencia de corte con la cual fue diseñada la antena. Más adelante pues vamos a mirar de qué manera se pueden diseñar estas antenas, bajo qué criterios. Un último parámetro, una última característica importante, la cual vamos a ver a la hora de mirar los tipos de antenas, pues es la longitud eléctrica, la longitud física de la antena. La longitud eléctrica de la antena es un valor importante a la hora de determinar qué tan larga o qué tan corta es la antena, ya que la longitud eléctrica depende de la longitud de onda con la cual se esté trabajando, o de la onda o con la cual se esté trabajando en el espacio libre, o sea, lambda. Nosotros tenemos, por ejemplo, antenas de lambda medios. Significa que va a ser el lambda de la frecuencia de la onda que estamos trabajando dividido 2, o podemos tomar lambda completo, 3 lambdas y medio, 2 lambda. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo que se hace es reducir distancia o reducir longitudes en las antenas para ubicarlas, digamos, para hacer una instalación adecuada. Se trabaja, por ejemplo, en lambda medios, lambda cuartos, lambda octavos. El criterio generalmente se hace en múltiplos de 2, se van dividiendo de 2 en 2 para que trabajen a la misma frecuencia pero con longitudes eléctricas más cortas. Perdón, longitudes físicas más cortas pero la misma longitud eléctrica. Sin embargo, para el tema de la longitud física, la longitud real, pues existen unos criterios de corrección que no son exactamente igual a la longitud de onda de la frecuencia con la cual se va a trabajar, pero son muy similares. La longitud física es la longitud real que debe tener la antena bajo algunos parámetros, algunas correcciones que se le deben hacer. Con esto terminamos. Estos son los principales parámetros que podemos encontrar dentro de las antenas. En posteriores charlas pues vamos a hablar de ya específicamente en algunos tipos de antena y vamos a tener en cuenta estos parámetros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.